Es muy conocido aquí, desde luego, en la vida pública, en la vida política. Ya lleva tiempo en Cataluña, es Gorka Knörr, que es miembro de la Asamblea Nacional Catalana. Hoy mismo, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ha dicho que no es una consulta legal y que además el Gobierno tiene preparadas todas las medidas ante el desafío soberanista catalán. Es lo que ha dicho Mariano Rajoy. Gorka Knörr, ¿de qué medidas está hablando el presidente del Gobierno español? ¿De qué, perdona, que no he oído bien la última? ¿De qué medidas está hablando cuando dice que ante la consulta el Gobierno ya tiene preparadas todas las medidas? Se supone ya para impedir esa consulta. No, hombre, supongo que es lo que ya anunció la vicepresidenta del Gobierno, la señora Soraya Sáenz de Santamaría. De manera que no hay nada de nuevo. Yo creo que está hablando, supongo, de lo mismo que habló la vicepresidenta, que es de que en el momento mismo que la ley de consulta salga del Parlamento catalán, se impugne y harán lo mismo también con la convocatoria de la consulta. Creo que será eso, porque de otra manera no lo puedo interpretar. Gorka, como acabamos de hablar con Londres acerca de este apasionante, informativamente hablando, apasionante proceso que se está llevando a cabo con el referéndum en Escocia, oye, Gorka, ¿por qué no se puede dar el proceso similar en Cataluña, incluso en Euskadi? Hombre, simplificando mucho, porque sintiéndolo mucho, el Reino de España no es el Reino de la Gran Bretaña, ¿no? Creo que es una obviedad. Y, por lo tanto, el comportamiento allá y aquí pues es absolutamente diferente. Aquí estamos en el no por sistema y además diciendo cosas que yo creo que hacen daño hasta yo diría hasta la propia Constitución española, porque si tú miras la Constitución, y yo creo que hay alguna persona más ilustrada en temas jurídicos que yo entre los contertulios, puedes hacer perfectamente legal lo que dicen que es ilegal. Es decir, solamente con hacer una cesión temporal vía un determinado artículo de la Constitución a los efectos de saber cuál es la opinión de un territorio, lo puedes hacer perfectamente. Pero insisto, ahí hay una pared con la que es muy difícil hablar. Es una pared, lo que dice Gorka Knörr, que va a encontrar, por ejemplo, pues una ansia independentista aquí en Euskadi, pero aún así, escuchamos al lehendakari Iñigo Urkullu, al PNV, que recordamos está gobernando aquí, que miran al proceso escocés, bueno, pues con ilusión. Gorka, pensar que Euskadi, por ejemplo, en el caso de que plantee una consulta, ¿podrá llegar a un acuerdo con el gobierno español? Bueno, esta misma pregunta me la hicieron ayer en un diario y yo dije, creo que es más o menos textual. Yo le quiero mucho a Urkullu, pero esto no es posible, porque pensar, no hoy, sino mañana o pasado mañana, que va a haber un acuerdo con el Gobierno central a los efectos de que se pueda propiciar una consulta en Euskadi, a mí me parece, hoy por hoy, una tarea imposible. Otra cosa sería si, de la misma forma que se ha dado en Cataluña, hubiera un proceso social, más allá de lo político, que evidenciara también en Euskadi, como se ha evidenciado en Cataluña. Por cierto, recuerdo que es más del 80% quienes reclaman la consulta, según todas las encuestas, ¿no? Si se evidenciara eso, probablemente se podía dar un movimiento a favor en el gobierno del Estado. Pero por eso decía que a mí me parece un camino que no nos lleva a ninguna parte hoy por hoy. Y por intentarlo, en fin, puede ser interesante, ¿no? Pero hay que recordar, que hablando de Cataluña, que esto no es una historia solamente de los últimos 8 años, que también. Es que Cataluña ya lleva 150 años con sucesivos planteamientos de acuerdo en diferentes materias y diferentes encajes constitucionales con el Estado. Y si estamos hoy aquí es porque llevamos 1 siglo y medio de no. Y bueno, lo que pasa es que el proceso actual sí que es diferente en alguna medida. Yo creo que, respeto todas las demás opiniones, evidentemente, ¿no? Pero yo lo que creo, y voy a decir 2 cosas muy taxativamente. Si el año 2006 no cometen la enorme torpeza, sobre todo el PP, de haber hecho la campaña que hicieron contra el Estatuto catalán y se lleva hasta el Constitucional, hoy probablemente estaríamos hablando en Cataluña de cómo mejorar más o menos aquel espacio del autogobierno o cómo mejorar el sistema de financiación. Estoy absolutamente convencido de eso.
A sensu contrario, como quiera que se produjo ese proceso, como quiera que se encetó, iba a decir que en catalán, como quiera que se puso en marcha toda una campaña catalanofóbica, como quiera que se dijeron barbaridades en todos los ámbitos. Recuerdes que cuando Gas Natural se quiere hacer una OPA sobre Endesa, se dice antes alemana que catalana. Y sigamos hablando de muchas otras cosas. Cuando tú pones en marcha un proceso como ese, paralelamente se empiezan las consultas en los pueblos. Y cuando finalmente un Tribunal Constitucional, saltándose lo que ha dicho un pueblo en referéndum, dice lo que dice sobre el Estatuto de Cataluña, has puesto en marcha un movimiento social que es el que estamos viendo ahora. Y esto yo estoy hablando, intentando ser lo más objetivo posible. Yo observo que, yo lo he dicho antes, el 2006, si se hubiera optado por un camino, estaríamos en otra cosa. Se optó por otro y estamos donde estamos. Gorka, ¿el independentismo en Euskadi está por detrás del ímpetu que ha demostrado la sociedad catalana a favor de un proceso de independencia, un proceso soberanista? Creo que el titular que me puso ayer el periódico, El Correo en concreto, es el independentismo en Euskadi está muy por detrás de Cataluña, y lo creo, no es que lo crea, es que yo creo que es una evidencia. Y es una evidencia no solamente en el nivel político, que también, sobre todo en el nivel social, porque el independentismo es muy transversal. Cuando oímos hablar al juez Vidal, por ejemplo, que es este juez que ha sido señalado desde el Consejo Superior del Poder Judicial por haber integrado y dirigido un grupo de juristas que están estudiando la posible constitución de la Cataluña del futuro, cuando le oímos hablar de que él hace unos años ni se planteaba la independencia, cuando oímos hablar a gentes como, ¿qué diré yo?, quien ha sido el oráculo de la SER y del PSOE, el ideólogo Ramoneda, por ejemplo, cuando oímos hablar al propio Lluís, que dice, yo tuve la esperanza que después de la Constitución del 78 y la llegada de los socialistas al poder se abriera un espacio para el federalismo en España. Lamentablemente me tuve que dar cuenta de que esto no era posible y hoy soy independentista. Quiero decir que todo eso es un decantamiento progresivo. Claro, hoy se hablaba de que cuando las encuestas van ganando puntos los independentistas escoceses, les ofrecen autonomía. Pero yo digo, y me lo he apuntado aquí cuando estabais hablando, ¿no? Cuando un Estado quiere ser amigable, pues no te tira la Constitución por la cabeza cada día. No cuestiona tu sistema educativo. Intenta integrar tu cultura y tu lengua. No humilla a las víctimas incautando las propiedades personales e institucionales robadas en la guerra con los papeles de Salamanca. No dice que la prioridad es españolizarte. Tiene en cuenta tu opinión, máxime cuando es abiertamente y manifiestamente mayoritaria. No recorta tu autogobierno. Ofrece, como he dicho antes, una lectura más abierta de la Constitución, que es una norma, no es un dogma. Abre sus medios de comunicación a distintas opiniones. No te dice lo que he dicho antes, que antes alemana que catalana, etc. Yo creo que si no tienes un Estado amigo, te va a pasar lo que te está pasando.